otra vez. Vamos a empezar otra vez. Dios les bendiga, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Qué bueno, bendito Dios. Iglesia, Casa de Jesús, verdades bíblicas, que quiere decir que dependemos de Dios a través de su preciosa palabra, la Biblia. Hoy vamos a hablar, queridos hermanos, vamos a orar por ustedes. Hoy vamos a orar por sanidad, para que Dios les sane. Vamos a orar por sus familias también, para que Dios les bendiga a sus familias, ¿verdad? Es necesario en estos tiempos malos orar unos por otros y busquemos la presencia de Dios. Bueno, pues vamos a buscar la enseñanza en esta tarde en la primera carta de Pedro, que dice así en el capítulo 1, versículo 13 en adelante. Dice así la poderosa palabra de Dios, dice: bendito el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva y por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmerecible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guiados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, muchos más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén y amén. Hermanos, esto quiere decir, el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo nos hace mención aquí, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo viene a la cruz, ¿por qué? Nos viene a salvar de nuestros pecados. Pero también importante, hermanos, hermanas, que nosotros creyamos, que nosotros, ¿cómo decirles? Reconozcamos nuestros pecados para que se los podamos entregar a Cristo y podamos obtener la salvación. Eso es bien importante que nosotros lo entendamos, ¿verdad? Cristo murió por nosotros en la cruz para que nosotros seamos libres de los pecados, porque también necesitamos comprender que el diablo a qué vino: a hurtar, matar y destruir. Lo que el diablo está haciendo con la gente que no busca a Dios es destruyéndola a través de los vicios, a través de los placeres, a través de accidentes, a través de las drogas. El diablo está pervirtiendo el mundo de una manera terrible. Y es importante que los que escuchamos la palabra de Dios, ¿verdad?, pongamos atención para que el consejo que Dios nos da a través de la Escritura lo pongamos en obra. Es decir, que si usted le dice a Dios: ama a tu prójimo, ¿usted qué va a hacer? Amar a nuestro prójimo, exactamente. Sí, exactamente, porque el médico nos está aliviando, ¿verdad? Y nos está diciendo qué tenemos que hacer. Nos da la indicación el doctor de qué tenemos que hacer para poder lograr la sanidad de nuestro cuerpo, ¿verdad que sí? Lo mismo sucede con Dios, que para tener nuestra alma espiritual con la vida eterna, nosotros tenemos que hacerle caso. Es decir, aquella persona que fumaba ya no fume, aquella persona que se drogaba ya no se drogue, aquella persona que vivía en pecado ya no vive en pecado. Y lo tenemos que entender en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro nos menciona que vendrán tiempos donde habrá amadores, hombres amadores de sí mismos, desobedientes a Dios. Y es cierto, ahorita ya hay mucha gente que mata, la verdad. Hay mucha gente que ya no se sienta en corazón y le quita la vida a otra persona, hermano. Ya hay mucha gente que vive así, engañada. ¿Y por qué? Porque la gente cree buscar a Dios, pero no le buscan con un corazón arrepentido. No le buscan
con un corazón sincero, honesto, con un corazón deseoso de buscar la paz de Cristo. Y eso es lo terrible. Eso es lo terrible. Por eso el apóstol Pablo nos dice, busquemos nosotros en Cristo la salvación. Porque si Cristo nos ha dado la paz, también nos va a dar la vida eterna. Pero que también nosotros tenemos que buscarle con un corazón deseoso, un corazón arrepentido, un corazón que nos lleve a reflexionar que nosotros vivíamos mal, pero que si a nosotros, ¿cómo decir?, buscamos la relación con Cristo, Él nos va a tomar de la mano para llevarnos a una relación más sana, más completa, más saludable. ¿Sí me explico? Por eso el diablo lo que quiere hacer es pervertir al ser humano a través de ¿qué? De las enfermedades. ¿De veras? Lo que quieren es alejar al ser humano de la presencia de Dios. Eso quiere el diablo. Pero por eso nosotros tenemos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros busquemos cada día. Cada día tenemos que buscar cada día más la espiritualidad entre Dios y nosotros. Cada día lo tenemos que hacer con un corazón deseoso, hermanos, ¿verdad que sí? Y que también usted busque, usted esté apto, que diga, sí, Señor, yo quiero. Es como ahorita le digo, ¿quién quiere que Dios le lleve al cielo? ¿Quién quiere? Yo quiero, ya ve que sí. Entonces, exactamente, nosotros tenemos que desear estar con Cristo, pero lo debemos de querer, pero también tenemos que creer que Dios nos va a ayudar en ese proceso espiritual que tenemos. Y es importante que nosotros lo hagamos de acuerdo a su voluntad. Dice así la palabra de Dios, dice así la bendita palabra de Dios, dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo aquí acerca del Señor Jesucristo? Que nosotros, ahora que nos predican la palabra de Dios, la Escritura, pues nosotros también estemos atentos para alimentar nuestro espíritu. Es decir, ¿quién cree en Dios? ¿Verdad que sí? Ahora, lo que quiere Dios también es, amén. Aquí lo que Dios también quiere, hermanos, es que seamos obedientes. Y la pregunta es esa, ¿quién desea ser obediente a Dios? Eso es todo. Porque es lo que tenemos que hacer. Buscar la obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos que apartarnos de la mentira. ¿Mande? Así es correcto. Muy bien. Es por eso, hermanos, que si estamos reunidos aquí, es porque Dios nos quiere preparar, nos quiere dar madurez, nos quiere dar sabiduría a través de la Escritura. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos fielmente la voluntad. ¿Y qué más, hermano? No nos desviemos. Porque acuérdese qué hizo Satanás con Eva. ¿Qué fue lo que hizo? La engañó así sencillamente. Dios le dijo a Eva, no comas de este fruto porque si lo comes vas a morir. De este árbol de la ciencia del bien y del mal, no comas porque el día que comas vas a morir. ¿Y qué fue lo que hizo Eva? Le hizo caso al diablo, a la serpiente antigua que es Satanás. Y es, hermanos, lo que nosotros no debemos de hacer. Nosotros no debemos de desobedecer jamás a Dios. Porque acuérdese que Dios en su amor y su misericordia mandó a Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvados, hermanos. ¿Verdad que sí? Para que nosotros seamos salvados y podamos encontrar vida eterna.
pero nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Cristo. Y usted lo tiene que poner con todo el ánimo, con toda esa seguridad. Como decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con alegría, sí, así declárenlo siempre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso siempre lo debemos de hacer. Aunque nosotros pasemos algunas tribulaciones que dice el apóstol Pedro, es cierto, vivimos en una vida pecaminosa, porque aquí en la vida hay pecado, pero tenemos que estar nosotros seguros que el Señor nos va a ayudar, que Él nos va a aliviar, nos va a limpiar, nos va a dar sus promesas. ¿Y dónde están esas promesas? Junto a Él. Por eso es importante, hermanos, que nosotros, como dice el apóstol Juan, vayamos con un corazón deseoso, dispuesto a aprender de Él, dispuesto a que Él como abogado nuestro, Jesucristo es nuestro abogado para todos los pecados. Dice así, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Vea qué bonito, qué hermoso. Y el que dice yo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, o sea, en Dios, en Cristo, debe de andar como Cristo anduvo. Amén. Y eso es bien importante, queridos hermanos, que nosotros lo entendamos, nosotros estemos conscientes de eso. Porque la palabra de Dios debe de ser alimento diario para nosotros, para que ese alimento también nosotros en la fe, en la esperanza, en el amor y la misericordia, nosotros lo compartamos con nuestros hermanos que están alrededor. Si nosotros nos dice el Señor que perdonemos a nuestros semejantes, ¿qué debemos de hacer? Perdonarlos, hermanos, porque así dice la oración del Padre nuestro. Y perdona nuestras ofensas, ¿verdad? Sí. Sí, exactamente. Ya no vaya a predicar porque lo dejan. Fíjese nada más, la gente... La gente está idiota. Sí, la gente está torpe, pues la gente más bien está... Cuando no conocen la escritura de Dios, el demonio es el que los mueve, el que los agarra, el que los malcamina. Es por eso de que Dios, si vamos a su palabra, Él nos va a dar agua, de esa agua que nunca vamos a tener sed otra vez. Porque esa palabra viva y eficaz nos lleva a ser semejantes a Él en su amor y su misericordia, hermanos. Vea qué hermoso. Por eso nosotros dice, si nosotros le creemos a Cristo, seamos como Cristo. ¿Y cómo era Cristo? Obediente al Padre. Compartía lo que el Padre le daba a Él. Jesucristo también lo compartía con los demás. Y nosotros, hermanos, debemos de ser lo mismo. Si nosotros creemos en Dios por fe, nosotros también creamos en nuestros hermanos por fe. Y compartamos el mensaje de amor a los demás, ¿verdad? Saludándonos, hermanos. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te guarde. Hermana, Dios le guarde, Dios le bendiga, ¿verdad que sí? Es más importante y más hermoso hacer la voluntad de Dios que hacer la voluntad del diablo. Porque el diablo viene exclusivamente a destruir. Y nosotros lo que queremos es vivir dentro del plan de Dios. Para que Dios, un día usted y yo nos saludemos en el paraíso, hermano. En la presencia de Dios, qué bonito, ¿no? Imagínense qué padre es ya estar en un paraíso espiritual donde Dios nos da la paz, donde Dios nos da su amor, donde Dios nos da la comprensión, nos libera de mal pensamiento. Mire qué bonito es eso. Entonces es por eso que nosotros tenemos
Es por eso que cada día nosotros tenemos que buscar de Dios. A como dé lugar, hermano. Tenemos que esforzarnos por conocer, por acercarnos más a Dios. Por buscar la oración, hermana. Porque la oración, hermanos, tiene poder. Pero tenemos que reconocer que somos pecadores. Y lo primero que tenemos que hacer es: Señor, perdona nuestros pecados. Perdona nuestras faltas, Señor. Bendícenos, Padre Santo. Permíteme tocarte tú, Señor, para que quede sanado, Señor, de toda enfermedad. Pero tenemos que hacerlo con fe. Con fe. Pero con esa fe auténtica, no falsa. Una fe que mueva montañas, como dice la Escritura, como dice la cita bíblica: si tuvieras fe como un granito de mostaza. Y eso quiere decir que nosotros, aunque sea una fe pequeña, la fortalezcamos con confianza, con convicción, con poder, con alegría, con gozo y creyendo en Cristo Jesús. Como lo dijimos ahorita, como dice el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Pablo sabía que él era débil en la carne, pero en el espíritu era fuerte. Porque Cristo Jesús lo fortalecía espiritualmente, hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar en Dios. Su presencia. Tenemos que buscar nosotros que Él sea el que derribe toda artimaña del diablo. Tenemos que hacerlo, hermanos. Por eso también ahorita vamos a orar para que Dios rompa ¿qué? Toda calamidad, rompa todo pecado que el diablo ha hecho, rompa toda mentira que el diablo ha hecho sobre nuestras vidas. Y por eso tenemos que buscarle a Dios. Porque ¿quién es Dios? Es nuestro Señor. Y es nuestro Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y lo debemos de decir con toda seguridad, hermana. ¿Sí? Lo debemos decir con toda seguridad. Y cuando lo hacemos así, Dios nos guarda y nos bendice, hermanos. Vean qué bonito es eso. Pero tenemos que hacerlo con confianza, hermanos. Por eso el apóstol Juan lo menciona aquí. Dice la Escritura: pero el que guarda su palabra, este es verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos con Cristo. ¿Por qué? Porque hemos perfeccionado el amor de Dios. ¿Verdad? Yo no le traigo la paleta nada más para que me haga caso, no, sino que lo hago en el amor de Dios. Con todo amor, a lo mejor una cosa sencilla, pero de todo el corazón. Sí. Sí. Fíjese nada más, hombre. Pero usted siga confiando en Dios, porque un día en su presencia lo va. Sí, un día en su presencia usted lo va a ver. Pero vean lo que dice la Escritura una vez más. Dice: mire, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conocieron a Él. Fíjese, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él cara a cara. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ya qué bonito, hermano. Por eso nosotros día a día, hermanos, hermanas, tenemos que purificarnos. Amén. Tenemos que echarle ganas. Tenemos que confiar en Cristo cada día, hermano. ¿Sí me explico? Que no nos gane, hermano, la tristeza. Nada de eso. Que siempre que veamos una tarde hermosa como esta, digamos: gracias, Señor, porque tú la hiciste. Sí, porque tú, Señor, nos estás dando esta tarde para nosotros, Señor. Porque somos tus hijos, los que hemos creído en ti, Señor. ¿Amén? Sí, cuando la gente... Exactamente, sí. Pero mire, cuando la gente rechaza la palabra de Cristo Jesús, se enredan en su oscuridad. Esas personas van a terminar mal. Sí, así lo dice la Escritura. Lo acabamos de leer. Se enredan, van a caer en la oscuridad. ¿Por qué? Porque no creen. Sí, porque no creen en el poder de Dios.
Entonces, por eso es que nosotros tenemos que guardar la fe. Tenemos nosotros que estar orando, hermanos, todos los días, buscando de Dios a cada momento. Tenemos que estar pidiendo unos por otros. Tenemos, hermano, que orar. ¿Qué significa orar? Pedir con nuestro corazón al Señor. Lo que nace, lo que nace. Así es, sí, sí. Así es. Como cuando aquellas niñas que van empezando a salir al mundo, van empezando a conocer la vida, así nosotros tenemos que empezar a conocer de Dios. Y uno de los lineamientos es la oración. Tenemos que cerrar nuestros ojos y con nuestro corazón hablarle al Padre y decirle: Padre, ven a nosotros. Así es lo que usted debe de hacer. Tenemos que buscar a Cristo Jesús con ese deseo en nuestro corazón. ¿Verdad que sí? ¿Para que qué? Para que Dios nos oiga. Yo siempre que le pido... Exactamente, sí. Sí, es por eso que Dios dice que hagamos tesoros en el cielo, no en la tierra. Porque aquí va a venir el ladrón y va a hurtar. En cambio, Dios, en su amor y su misericordia, nos está pidiendo que vayamos a su presencia a través de la oración, a través de buscar su palabra, a través de entender cuál es el plan sagrado para Dios, para que nosotros le hagamos caso y para que nosotros podamos tener en Cristo la salvación eterna. Es por eso, hermanos, que tenemos que buscarle de corazón. Tenemos que ser fuertes delante de la presencia de Cristo. ¿Verdad que sí? Para que Cristo venga hacia nosotros con un corazón deseoso, con un corazón de todo poder, con un corazón que nos transforme, hermano. ¿Sí me explico? Es decir, yo recuerdo mi vieja naturaleza donde yo vivía en pecado. Yo me acuerdo de eso, donde estaba fuera de la presencia de Dios. Y ahorita me siento un hombre renovado de la convicción que tengo en mi Cristo Jesús. Y siempre que tengo una necesidad le digo: Padre, en tu poder se va a hacer esto, Señor, porque yo sé, Padre, que tú eres mi Dios y que tú complaces a tu siervo, Señor. Bendice mi camino, Señor, y derrota toda artimaña del diablo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y el Señor me respalda, hermanos, así como lo va a respaldar a usted si nosotros le buscamos de todo corazón. Si le buscamos de todo corazón, el Señor nos va a buscar, nos va a alimentar, nos va a sanar, hermanos, y nos va a transformar en su presencia. Pero nosotros tenemos que conocer su palabra, escuchar su palabra y practicar su palabra, hermano. Dios le bendiga a mi hermano, que ya lo tenemos aquí una vez más. Entonces, hermanos, tenemos que buscar el poder de Dios. ¿Mande? Sí, exactamente. Y miren lo que dice la Escritura, dice: amados hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mire qué hermoso. Aquí nos está diciendo el Señor, hermano, que si algún vecino, algún pariente no ama, entonces no conoce a Dios. Ahí está. Porque el ladrón, hermano, ese no ama. Aquel que le quita una vida a otra persona, no ama. Aquel que roba, no ama. Aquel que fuma, no ama. Aquel que destruye su cuerpo, no ama. Por eso es que nosotros debemos estar atentos a la palabra poderosa de Cristo Jesús, para que amemos los unos a los otros y la palabra de Dios esté en nuestro corazón para siempre, hasta que estemos, hermanos, en su presencia. Amén. Es por eso, hermano, que tenemos que buscar de Cristo siempre. Buscar la oración, buscar su palabra, ¿verdad? Esperar en Dios que nosotros seamos renovados en el Espíritu, y que usted le pida de todo corazón al Señor que le bendiga. Ahorita vamos a orar por la hermanita. Ahorita vamos a orar por ella para que Dios la bendiga y la sane. Pero vamos a pedirle a Dios que nos ayude, hermano. Sí, ahorita vamos a orar por ella. Tómese la paletita que le di para que le refresque la garganta.
Entonces, hermanos, ahí es donde tenemos que buscar de Dios. Tenemos que buscar de Dios en todo momento. Tenemos que buscar de Dios por nuestra propia necesidad. Tenemos que buscar a Dios por el propósito de ser unos hijos renovados en Cristo. Tenemos que buscar a Dios porque nuestro cuerpo lo necesita. Porque nuestra mente lo necesita, hermanos. Y es importante que cada día busquemos su presencia. Es necesario. Siempre va a haber, hermana. Personas burladoras de Dios siempre va a haber. Siempre va a haber. Pero por eso nosotros acerquémonos a Cristo. Sí. Sí. No. Cada quien tenemos que respetar la vida de cada cual. Pero nosotros que estamos buscando el Evangelio, tenemos que pedirle a Dios que nos acerque y que bendiga a todos aquellos que están en contra. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no todos van a querer de Dios, hermanos. Muchos van a querer ser usados por el diablo para hacer el mal. Sí. Sí. Esperemos que se arrepientan. Sí, otras cosas malas. Es que ya los agarró el diablo, hermano. Por eso necesitamos orar por esa gente mala para que Dios les ponga en el corazón el arrepentimiento genuino. No, es que el gobierno no va a poder ahí. Necesitamos orar para que Dios los haga arrepentirse de sus pecados. Y que nosotros con un corazón deseoso le busquemos con un corazón dispuesto, hermano. Pero nosotros tenemos que ir hacia adelante porque va a haber mucha gente que no va a querer de Dios. Hay mucha gente opuesta a los caminos de Dios. Pero nosotros queremos, hermano, busquemos a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios que vino a sanarnos, al Dios que quiere que nosotros le busquemos de corazón, hermanos. De ese Dios es el que necesitamos, hermanos. ¿Para qué? Para ser renovados en Cristo Jesús. Amén. Por eso tenemos que buscar cada día el amor de Dios. Porque el amor de Dios nos transforma. Sí. Sí, no está bien, pero Dios sabe nuestro corazón. Dios sabe que nosotros somos honestos con Él y que queremos hacer su voluntad. Usted prepárese, como el apóstol Pablo ya lo hemos dicho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, apártame del pecado. Es lo que usted debe de estar haciendo en sus oraciones. Padre, yo confío en ti, Señor Jesús. Apártame del pecado, Señor. De toda tentación del diablo, Señor. Aléjalo de mí, Señor Jesús. Yo te pertenezco, Cristo Jesús. Y con esa seguridad, hermanos, debemos estar orando día y noche y pidiéndole al Señor que sean los que nos bendiga. Fíjese, pues lo digo, no busquemos eso porque el enemigo lo que va a hacer es destruirnos. Así lo dice la palabra en Juan 10:10. El diablo vino a hurtar, matar y destruir. Pero el Señor Jesucristo dice, mas yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Amén. Por eso, hermanos, tenemos que buscar de Dios para que Dios cada día nos dé sabiduría. Y nos dé sabiduría en su completo amor, en su completa paz, hermanos. Y busquémosle a Dios con todo el poder de su amor y su misericordia. Amén, hermanos. Así que bueno, pues vamos a orar. Voy a orar por ustedes, por sanidad, para que Dios les sane, los bendiga, los ilumine. Y pues vamos a orar también por las familias. Amén, hermanos. Bueno, pues gloria al Señor. Vamos a pasar por acá para no chocar con la cámara. Nomás cuidado con la cámara.